Pues seguimos en Vigo a Debate hablando sobre los temas más destacados que nos ha dejado el Pleno Municipal del pasado lunes. Estábamos hablando sobre las actuaciones y el protocolo del 112. Elena, era tu turno. Sí, yo lo primero que quiero decir es que nosotros siempre estamos a favor de mejorar y de revisar los protocolos, por eso, y a diferencia de lo que hace habitualmente el Partido Socialista con las mociones que presenta este grupo municipal, apoyamos la moción que instaba a mejorar esos protocolos. Nos consta además que esos protocolos se están revisando para mejorarlo, porque siempre hay que mejorar. Ahora bien, esos protocolos estaban aprobados, se siguió estrictamente ese protocolo y ese protocolo cumple con toda la normativa legal que hay aplicable a los casos de emergencias. Pero decía el señor Font en su intervención, es que pueden presentar ustedes las transcripciones que quieran. A ver, no dejen, hace usted bueno el dicho de no deje que la verdad me estropee una buena noticia, no dejen que la verdad les estropee pues un escándalo que quieren ustedes seguir alimentando o una polémica que sinceramente cuando se ven los hechos y cuando se ven las transcripciones, porque las transcripciones no son más que las grabaciones telefónicas que hay en la que se ve exactamente lo que dice cada uno de ellos. Y a mí me gustaría aquí recordar que en esas grabaciones legales de las conversaciones que hay entre el 112 y los bomberos de Vigo, hay una llamada a las 6:03 en el cual los bomberos llaman al 112, los bomberos de Vigo, y les dicen que les han avisado que tienen noticia de un incendio. Por cierto, una llamada que les habían hecho a las 17:50, es decir, tardaron 13 minutos los bomberos de Vigo desde que reciben una llamada alertándoles de que hay este incendio hasta que se ponen en comunicación con el 112 para saber si son conocedores y han tomado medidas. Y el 112 les explica que han avisado, como está en el protocolo, a los bomberos de Morrazo. Y luego hay una nueva llamada a las 18:44, es decir, 41 minutos después, otra vez de los bomberos. Es lo que está registrado, señor Font, ya sé que le molesta, pero es lo que está registrado, diciéndoles que van a salir hacia el incendio. Y no hay en ningún momento de la transcripción, insisto, literal, de la llamada telefónica grabada, que desde el 112 se impida o se les diga a los bomberos de Vigo que no pueden acudir. Todo lo contrario, podían haber acudido desde la primera llamada que recibieron a las 17:50. Por tanto, vamos a decir las cosas como son, que luego se puede analizar que esos protocolos sean mejorables, que nos pueda parecer más o menos razonable que unos bomberos que están cerca del lugar donde se está produciendo un incendio deben de llegar cuanto antes y deban de ayudar a los otros bomberos a sofocar ese incendio cuanto antes. Cierto, se revisan los protocolos, que es lo que ha dicho la Xunta de Galicia, para mejorarlos, pero no vamos a decir que se ha hecho lo que no ha sido una realidad y lo que desde luego los hechos demuestran que es falso. La realidad es que no ha habido heridos, que no se ha propagado el incendio a la otra nave, que se ha contenido una fuga de amoníaco que era peligrosísima y que razonablemente se ha resuelto este problema. Dicho esto, insisto, nosotros absolutamente a favor de que si se puede contar con los bomberos de Vigo, que son bomberos, unos profesionales, y que desde luego nosotros, desde el Partido Popular, respetamos absolutamente los profesionales, su trabajo y el extraordinario trabajo que hacen los bomberos de esta ciudad, pues si se puede colaborar en aquellos incendios que sean en concellos limítrofes, porque hasta ahora los bomberos de Vigo, según la normativa, tienen estrictamente competencias municipales, y usted lo sabe de primera mano, señor Font, pues mejor. Si se puede colaborar con los demás, desde luego, mucho mejor. Pero no intentemos sembrar dudas sobre lo que aclara una transcripción telefónica que se puede escuchar y que es clarísima. Rubén. Bueno, de logo que os protocolos, a revisión dos protocolos é necesaria, primeiro porque hai unha actuación, sobre todo da Xunta do Goberno do Partido Popular, nos últimos anos, que nos invita polo menos a ser absolutamente prudentes se están funcionando. Primeiro, pola sucesión de privatizacións que tiveron tanto 112 como a propia realidade de que os parques, a maior parte dos parques comarcais están sendo privatizados, están sendo entregados a empresas que moitas veces non cumplen nin siquiera cos ratios normais de presencia de servicios de emerxencia de bombeiros neses parques. Eso é un debate, dende logo que non é sonoso, senón as movilizacións dos bombeiros dos parques comarcais están dicindo precisamente iso, que moitas veces nin teñen recursos e incluso son incapaces de cubrir toda a área que está escrita ao parque comarcal. Nos temos unha ventaxa, afortunadamente, que como gran cidade as competencias en materia de bombeiros é nosa, pero tamén decimos que non é ese paraíso idílico de servicios e recursos, porque o parque de Vigo está moi por debaixo do que teria que ser un parque normal, entre outras cuestións, é certo, pola imposibilidade de lanzar oferta pública, pero
pues, por exemplo, pasamos ás 40.000 horas extras que permitirían, por exemplo, convocar unha plaza de bombeiro. Eso está sendo denunciado polos bombeiros do Concello de Vigo e esa plaza de bombeiros sigue sen cubrirse. Pero, en todo caso, os protocolos sí que teñen que revisarse e debería de facerse aparte unha cuestión que para nós non é secundaria. Xa levamos bastantes incendios en naves da conserva no que é toda a costa, a lámina costeira da nosa ría, como para que logo, polo menos, teñamos un protocolo propio. A nos parece bastante curioso que en períodos moi pouco de tempo, pois tiveramos unha serie de incendios, algúns deles incluso en zona casi urbana, como foi a de Freiremar, e nos pensamos que todo iso teríamos que facer incluso un protocolo propio de como vamos a actuar. Estamos en naves de conserva, que son moi inflamables, aislantes das cámaras frigoríficas que son moi aislantes, con produtos químicos. Nos gustaría que, ademais desa modificación do Servizo 112, que houbera un protocolo propio. Obviamente tería que ser un acordo da Diputación, que ten competencias en materia de parques, a Xunta de Galicia, que ten competencias, e o Concello de Vigo, que temos parque propio, para facer unha política preventiva no contorno da ría, ¿no? Carlos. Bueno, yo me sigue indignando este tema, porque yo cuando digo el que me pueden enseñar las transcripciones que quieran, me refiero a que son transcripciones absolutamente parciales. Y son transcripciones absolutamente parciales porque, según el informe del responsable de bomberos, hay 3 llamadas. Y usted y ayer el señor Fidalgo en el Pleno hablan de 2 llamadas. Por lo tanto, aquí no se está ajustando ni a horarios ni a contenidos. Esto es así, y esto no es política, o no debería de ser política. Los que han tratado de politizar esta cuestión son ustedes. Y claro, todavía me indigna más el discurso que siempre tiene el Partido Popular con respecto a los empleados públicos. Nosotros respetamos, nosotros apoyamos. Pues mire, apoye este informe. Tiene firma electrónica. Este es el informe del responsable de bomberos y le voy a leer textualmente alguna frase. Desde hace algún tiempo, y a pesar de haber comunicado tanto verbal como por escrito de las situaciones que se presentan en este servicio y queda constancia por las llamadas, no se nos comunica por parte del 112 las salidas en cuanto a proximidad de los parques de Vigo. Esto es con firma electrónica, no lo dice el señor Font, no lo dice ningún concejal del Partido Socialista, como tampoco lo decíamos desde el gobierno lo que ocurrió ese día. Esta es la realidad. Entonces, no seamos hipócritas desde el punto de vista político de qué bien nuestros funcionarios, qué bien lo hacen y qué bien les apoyamos, cuando este es el máximo responsable. No lo digo yo, y le doy copia cuando quiera, sin ningún problema, con firma electrónica, no un papelito, que me invento ni cuestión similar. Esta es la realidad. Entonces, bueno, y luego ya, señora Muñoz, el tema de haber resuelto la situación, la resolvimos entre todos. Porque yo, como diputado provincial, llevo el consorcio de bomberos y efectivamente, y fue lo primero que hicimos y lo primero que hizo el alcalde, desde aquí el reconocimiento a que aquello se hubiera solventado y de la mejor forma. Ahora, lo que no puede ser es politizar esta cuestión, lo que no puede ser es que se sigan directrices políticas por las que no se estaba avisando desde el 112 a Vigo, y mire, no voy a pasar la barrera. No voy a ser absolutamente escabroso, porque tengo, en función del informe del jefe de bomberos, accidentes y situaciones que han ocurrido muy cerca de los parques de bomberos que a todos nos sonrojarían en cuanto a excarcelaciones, accidentes de tráfico e incendios que serían para echarnos las manos a la cabeza de haber avisado a Porriño cuando tardan 30 minutos y no haber avisado en concreto en uno de Chapela cuando se tardaban 6 minutos desde el parque de bomberos de Teix. Por lo tanto, yo les pido que no politicen esta cuestión. Me parece muy bien que hayan apoyado la revisión de los protocolos, y era lo que planteábamos en la moción, y desde luego debíamos de estar muy bien encaminados cuando se ha tenido que revisar ese protocolo con carácter inmediato antes de que se celebrase el Pleno, y cuando su propio presidente de la Xunta de Galicia, al que admira usted tanto, sembró muchas dudas sobre los protocolos de actuación. Elena. Sí, yo me parece muy curioso. Yo creo que el señor Font, cuanto más presume de algo, es exactamente, directamente proporcional a la responsabilidad que tiene. Dice, no hay que politizar este tema, es un tema que hay que excluirlo del debate político. Pero vamos a ver, presentó esta moción
en el pleno del Concello de Vigo el Partido Popular. ¿Y usted se ha leído bien la moción? ¿Lo presentó el Partido ¿Se ha leído Popular? bien la moción? No, lo presentó Sería el muy Partido buena cuando usted la Socialista. aprobó. El Partido Socialista, señor Font, porque ustedes lo que querían era introducir en el debate político una nueva forma de confrontación con la Xunta de Galicia, como ya nos tienen acostumbrados. Pero si sus mociones son todos, la Xunta tiene que hacer esto, la Xunta tiene que hacer lo otro, y van buscando dónde puede haber polémica para alimentarse políticamente, porque lo que quieren con sus mociones en el pleno del Ayuntamiento es ocultar una absoluta ineficacia en su gestión, porque sus mociones no hablan de Vigo, hablan de todo menos de Vigo, porque no les interesa que se hable de Vigo, y cuando se quiere hablar de Vigo, el alcalde y la teniente de alcalde se van del pleno municipal. Y en este caso se han equivocado, porque no esperaban que el Partido Popular fuera a apoyar su moción. Y apoyamos la moción porque estamos a favor, insisto, y porque no queremos politizar este tema, de mejorar los protocolos. Y si hay un protocolo que tiene el servicio de emergencias, porque yo lo recuerdo también que parece que solo hay funcionarios en el Concello de Vigo, en la Xunta de Galicia también hay muchos funcionarios, y extraordinarios funcionarios también, igual que son los del Concello de Vigo. Y si en esa transcripción se lee y se escucha claramente cómo fueron las cosas, y si razonablemente todos estamos de acuerdo en que si se puede mejorar un protocolo se debe de mejorar, y que si se puede contar con los bomberos de Vigo que se cuente, pues yo no sé de qué estamos hablando y por qué estamos polemizando, y por qué usted empieza a hablar de otros temas, que no es Fandicosta, que hubo otros casos en los cuales se ha excluido. Pero ¿quién quiere polemizar? ¿Quién quiere politizar esto? Esto es una cuestión de procedimientos, porque todo está procedimentalizado, y mucho más en los servicios de emergencia. Y en los servicios de emergencia hay unos protocolos, y si ustedes no estaban de acuerdo con los protocolos, haber hablado con la Xunta de Galicia, Ya se lo dijimos. haber dialogado con la Xunta de Galicia mucho antes para mejorar esos protocolos. Y esos protocolos, si ustedes quieren mejorarlo, y si la Xunta de Galicia quiere mejorar esos protocolos, se sientan y se acuerdan. Y a mí me parece razonable que cuando hay un incendio, cuando hay un siniestro que está cerca de los bomberos de Vigo, pues que actúen los que más cerca están, porque evidentemente el tiempo en estos casos es fundamental. Pero dejemos de debatir y de polemizar sobre esto, pero son ustedes los que lo están haciendo, porque la Xunta se ha comunicado con ustedes como debería, a través de un escrito en el que les ha comunicado que van a contar con los bomberos de Vigo a partir de ahora en los protocolos. Cuando habían presentado la moción, evidentemente, o sin saber probablemente que habían presentado ustedes esta moción, porque les digo yo que ese escrito llegó antes de la moción que ustedes presentan, porque suelen ustedes presentarla 3 días antes del pleno. Sí, señor Font, mírese las fechas y verá que los escritos son así. En definitiva, a favor de mejorar los protocolos. El protocolo del 112 funcionó porque se consiguió contener ese fuego, que solamente fuera una nave y no hubo desgracias personales, y se contuvo una fuga peligrosísima que hubiera habido de amoníaco. ¿Qué es mejorable? Pues mejorémoslo entre todos, desde el diálogo y lealtad institucional, que es lo que deberían de tener ustedes con todas las administraciones y de lo que tan a menudo les falta. La que tenemos permanentemente. Rubén. Bueno, nos reiteramos, nos discrepamos do modelo de emerxencias de Galicia e discrepamos do modelo concesional, porque ten esos riscos que teñen pasado noutros sectores, por exemplo, o sector ferroviario, non? Se ao final a concesión é territorial, hai un parque de bombeiros concesionado a unha empresa privada, pois moitas veces a empresa privada non quere que no seu ámbito pois interactúe, pois neste caso un parque público como pode ser o Parque de Vigo. Por lo tanto, nos seguimos discrepando o modelo, seguimos discrepando da proposta de lei de emerxencias de Galicia, seguimos discrepando da pouca coordinación que existe entre concellos e administración autonómica. Algúns exemplos está vendo precisamente pola discrepancia no sistema concesional e incluso nas empresas que están levando adiante esas concesións. Profesionalizar e convertir en traballadores públicos todos os parques de bombeiros de Galicia, independentemente do seu tamaño e independentemente do marco competencial. Eso creo que temos unha oportunidade, porque os bombeiros, os parques de bombeiros, que tamén está a Diputación, unha reclamación histórica que nos teñen feito os partidos é precisamente traballar nese tema. Pero logo, volvendo a xestión actual e a xestión deste problema, é tan fácil como que se abra unha comisión de investigación no ámbito do Parlamento de Galicia para unha cuestión que non é secundaria, porque pode estar funcionando mal un protocolo e volver a pasar. Puede afectar a otras zonas de Galicia. Digamos que por la progresión que levamos, creo que son 6 incendios, por la progresión que levamos en naves relacionadas co sector na ría, pois como para preocuparnos. Por lo tanto,
tan fácil como que o Partido Popular se ten esas grabacións, se hai un informe, en este caso emitido polo Concello de Vigo, unha comisión de investigación con comparecencias tanto o Concello de Vigo, o director do 112, e fagamos un intento tamén de prevenir, porque esperemos que non estemos atendendo a unha realidade moi próxima no tempo, e teñamos unha emerxencia deste tipo dentro de pouco e vayamos a ter o mesmo problema. Nos quedan solamente unos minutos para hablar de un tercer punto que también se ha aprobado, ha salido adelante en este pleno municipal, y es la demarcación de esas zonas de gran afluencia turística que se han diseñado desde el Ayuntamiento de Vigo en colaboración con los sindicatos y con muchos colectivos comerciantes de la ciudad, también de hosteleros. Una demarcación y también una aprobación que ha generado también polémica. Rubén, comenzamos por ti, si te parece. Bueno, en primer lugar, aquí unha responsabilidade evidente do Partido Popular en arbitrar unha lei tan absolutamente lesiva. É unha lei, aparte de unha lei do ano 2014, se supón que para o crecemento, a competitividade, a eficiencia, que mezcla, por un lado, traspasa unha directiva europea que falaba das cidades con pernoctacións de máis de 1 millón de habitantes, as traspasa a prácticamente moitas cidades deste país, simplemente por subir das 600.000 pernoctacións. E di que se non temos un consenso, que temos que, ao pasar das 600.000 pernoctacións, temos que chegar a un consenso de que zonas terían afluencia turística, por lo tanto, liberdade de horarios comerciais, e que se non chegamos a un consenso, sindicatos, pleno, organizacións de comerciantes, que todo o término municipal da cidade. Por lo tanto, primeiro problema, hai que buscar un consenso, coas dificultades que ten o consenso nesta cidade polo que estamos vendo. E esa lei, en primeiro lugar, para nos lesiva, aparte incluso regula a utilización de drones en determinadas no espacio aéreo, unha lei, digamos, totum revolutum de lei. Aquí o cal é o problema? Bueno, pues que cando hai ese problema, cando o Goberno Central informa a Xunta e a Xunta informa ao Concello de Vigo, pois o lóxico sería que os grupos municipais soupéramos que tiñamos este problema en riba da mesa. Que non o sepa a Marea, que digamos que non nos informa moita xente, pero entendemos que o Partido Popular, a través da Dirección Xeral de Comercio, coñecía isto, entendemos que o Partido Socialista, porque recibe da propia Xunta tamén, e poderíamos ter feito unha comisión ou algo no Concello que nos dixera que proposta se pode consensuar, que proposta se vai levar adiante, e dende logo, quen vai a liderar esa proposta. Se nos di non a proposta, foron os comerciantes nos din que non, que esa proposta viu imposta por parte do goberno local, e, por lo tanto, se non temos un marco onde debatir isto, o que queda é unha chafullada que nun primeiro momento incluía o barrio do Cura, e nos decimos, o que paga o Ministerio dentro desa lei é que no momento que tes afluencia turística, pois pagamos a sinalización. Eso significa que no plazo de moi pouco tempo habería uns cartéis que dirían que o barrio do Cura, unha das zonas máis degradadas da cidade, é unha zona de afluencia turística. E calqueira persoa que chegara nun cruceiro pasearía pola cidade e se metería no barrio do Cura para disfrutar das excelencias turísticas do barrio do Cura, que son todos, sobre todo pola policía local, moi coñecidas. Por tanto, pensamos que é un despropósito como se xestionou iso, e pensamos que poderíamos ter posto a cidade nun problema importantísimo de capacidade económica e de dereitos laborais tirados precisamente por non xestionar ben esta cuestión. Me vais a permitir que invierta el orden porque ahora tenía que haber empezado Elena, te voy a pedir disculpas, perdóname, pero empezó Rubén por error, tenías que haber iniciado tú este turno de intervención, o sea que si te parece te doy la palabra ahora. Discúlpame, Carlos, también. Bueno, yo con esta propuesta de zonas de afluencia turística, la verdad que una vez más, y antes lo comentábamos en relación al reglamento, estamos viendo lo que entiende el Gobierno municipal por consenso. Cuando el consenso debe de ser un acuerdo de todos, que todos estén de acuerdo en un asunto, pues ellos lo confunden con la mayoría. Y esto les pasa muy a menudo. El señor Rivas el otro día en el Pleno matizaba y hablaba ya de consenso mayoritario, lo que es un nuevo término que realmente no entendemos muy bien a qué se refiere. Primero, decir que la ley no es una ley que se le haya ocurrido al Partido Popular, porque yo ya lo he escuchado en varias ocasiones. Insisto, es una transposición de una normativa comunitaria de obligatoria aplicación en todos los países de la Unión Europea. Y lo que hizo el Partido Popular es transponer esa normativa comunitaria obligado porque a la normativa española. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que lo que podía haber sido una oportunidad para nuestro sector comercial y para nuestro sector turístico, para potenciar a la ciudad en uno de los sectores en los que debe de ser
líder de toda España, porque nuestra ubicación, nuestra orografía nos permite, y hoy lo hemos visto con el gran crucero que ha venido hoy a nuestra ciudad, nos permite poder potenciar a esta ciudad y poder hacerlo de forma que todos nuestros sectores se beneficien de ello, lo hemos convertido en un extraordinario riesgo para todos nuestros comerciantes. Y eso ha sido por el procedimiento que se ha seguido, señor Font, porque mire, las cosas se pueden hacer bien y se pueden hacer mal. Y en esto tiene que reconocer usted en que las cosas se han hecho mal, porque cuando el único objetivo y lo único que tenía que conseguir el concejal Ángel Rivas era el consenso de todo el sector, lo que ha hecho es un lío monumental. Hasta 3 tipos diferentes de papeles y de zonas les ha hecho firmar a todas las asociaciones, a las que citaba individualmente en su despacho y les decía que tenían que firmar porque si no la zona se abría a toda la ciudad. En vez de venir las propuestas del sector hacia el gobierno municipal, han ido del gobierno municipal hacia el sector. La primera tenía consenso, la que hablaba de la zona del ensanche, la zona del Casco Bello, y la zona del ensanche abrirla únicamente los días que vinieran cruceros para dar ese servicio. Ese consenso de repente se rompió, se sacó el gobierno otra postura y otra propuesta encima de la mesa que no tiene contento a nadie, pero es que no es que lo diga el Partido Popular, en su propio expediente hay 4 asociaciones que les dicen que no están de acuerdo con su propuesta, y una de ellas, por cierto, la de Traviesas, que es la que aglutina a más número de comerciantes de todo Vigo, y les dice que el plazo no lo entienden, pero es que nadie entiende el plazo. ¿Por qué los 365 días del año? El señor Rivas no nos lo explicó en el Pleno, ni lo explican en el expediente. ¿Por qué todos los días del año? ¿Por qué no en el periodo de verano, cuando es lo lógico y cuando más afluencia turística hay? ¿Por qué no los días de crucero? No, los 365 días del año. ¿Y por qué esa zona? Eso tampoco nos lo han explicado. ¿Qué tiene la zona de Policarpo Sanz y de García Barbón que no tenga la zona de Príncipe? Han excluido ustedes la zona comercial por excelencia de la ciudad y acabo. En definitiva, han hecho una zona que nadie entiende en la ciudad, la zona de Copas del Arenal, como zona de afluencia turística donde no hay ni un solo comercio, donde los bares de copas evidentemente abren de noche. ¿Por qué han incluido esas zonas y por qué han excluido otras zonas típicamente comerciales de esta ciudad? Eso no han conseguido explicárnoslo. Insisto, han convertido una gran oportunidad para la ciudad en un riesgo, y cuando vengan los tribunales y cuando modifiquen estas zonas que ustedes han elegido sin ningún tipo de justificación, porque nosotros fuimos a ver el expediente y tampoco está, veremos qué es lo que nos dicen. Carlos. Señora Muñoz, es usted un claro ejemplo de esta táctica del Partido Popular, de repetir 20.000 veces las cosas y creer que son verdad. A ver, no hay ninguna transposición obligatoria de esta ley de la Unión Europea a la legislación española. Es absolutamente falso. La Unión Europea marca unas directrices sobre el tema de comercio y sobre zona de grandes afluencias, y no por eso, y no, mire, si fuese una transcripción tal cual como ocurre en otras ocasiones, no haría falta ningún decreto. Lo que pasa es que ustedes se creen sus propias mentiras, y aquí el problema arranca con que el gobierno central es el que no consigue consenso en el Parlamento. Pero ¿cómo me puede hablar usted a nosotros de consenso, cuando durante 4 años el señor Rajoy han impuesto una mecánica de rodillo, de absoluto rodillo en el Parlamento estatal, y una ley precisamente es esta? Aquí arrancan todos los males. ¿Usted no ha oído hablar a los comerciantes de Vigo de que estaban en contra de esta ley? ¿De que esta ley se cargaba el pequeño y mediano comercio? ¿De que esta ley atentaba contra el empleo? ¿Usted no ha oído hablar de eso? De antes de que empezásemos, déjeme, de antes de que empecésemos a hablar de este tema. Por lo tanto, mire, es evidente que esto arranca con una ley que todos, salvo ustedes, no queremos. Este es el problema. Es una ley que va en contra del pequeño y mediano comerciante y va a favor de las grandes superficies. Lo que ocurre es que, claro, usted tiene una forma muy especial de entender los consensos. Cuando los consensos no le gustan a usted y cuando los acuerdos finales no le gustan a usted, dice que no hay consenso. Esto no vale. Esto no vale. Y no vale hacer mención a no sé qué escritos cuando, si fuera como usted dice, habría una auténtica posición de rechazo en la ciudad. No, hay que hablar con propiedad, señora Muñoz, y hay que decir que hay 16 entidades comerciales en esta ciudad que han apoyado esto, y flaco favor les hace a todos los que han firmado cuando usted gratuitamente dice les han hecho firmar.
En esta ciudad a nadie se le hace firmar. Esta es una ciudad de seres libres. Pero usted, ¿qué está diciendo? Que las asociaciones de comerciantes las cita no sé qué concejal, el que sea, y las obliga a algo. ¿Les está diciendo usted a eso? A ellos. ¿Les está diciendo eso? No, mire, este es un gran acuerdo, porque el tema de comercio es una prioridad del gobierno, y del gobierno municipal. Y desde el primer momento, lo único que hemos buscado es precisamente paliar y que tuviera el menor efecto en el comercio esta zona de gran afluencia turística que hay que regular. Y por lo tanto lo hemos conseguido. Y es verdad que ha habido determinados borradores. Me he permitido traer una parte de la documentación que tiene mi compañero Ángel Rivas, concejal de comercio. Esto es producto de todas las reuniones que se han mantenido. Y si en un momento determinado había una propuesta y los sindicatos manifestaron otra propuesta complementaria y hemos conseguido aunar a todos, eso es lo ciertamente importante. ¿Qué ocurre? Mire, la prueba del algodón es muy sencilla. Qué paradoja que al día siguiente, que al día siguiente de aprobar esto en pleno, que fue anteayer, las grandes superficies se manifiestan en contra del Ayuntamiento de Vigo. Por lo tanto, algo habremos hecho bien aprobando esto en defensa del pequeño y del mediano comercio. Cuestión que ustedes hicieron al revés y que hicieron una ley para favorecer a las grandes superficies. Carlos López Font, Elena Muñoz, Rubén Pérez, no tenemos tiempo para más, lo siento, se nos han alargado algunas intervenciones más de lo que estaba esperado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veremos dentro de un mes aproximadamente, ya en camiseta y bermudas, ¿no? Como se suele decir, ya metidos de lleno en el verano. Muchísimas gracias a los tres, a ustedes como siempre. Nos vemos dentro de 7 días, bastante antes, aquí en esta mesa de debate en Localia Vigo. Sean felices.